Muy bien, hermanos, Deuteronomio 29 lo tiene. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 15 para dar inicio a este mensaje. Es un mensaje sobre la familia. Y la semana pasada hablamos de una familia que hacía una mala elección. Sí, una familia que hace una mala elección. Hoy vamos a hablar de una familia que hace una buena elección. ¿Sí? Vamos a apoyarnos en estas palabras que fueron escritas por Moisés al pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida. Déjeme le digo, hermano, hermana, que cuando el pueblo de Dios, las familias, porque cuando Moisés habla al pueblo, él lo hace a las familias, a las tribus, a los hombres, a las mujeres y a los niños, porque toda la familia, que es el centro de atención del Señor para este mundo, el mundo que Él ha creado, todos son importantes y por lo tanto el mensaje es para toda la familia. Moisés les escribe, habla con ellos cuando salen del desierto. 40 años después lo vuelve a hacer otra vez, porque las familias que salieron del desierto no entendieron el mensaje y sus elecciones fueron malas y murieron en el camino. Sin embargo, los niños que nacieron y los que crecieron en el camino vuelven a ser exhortados una vez más por Moisés antes de entrar a la tierra prometida. 40 años, una generación después. Y aunque no voy a hablar acerca del mensaje a estas familias en este tiempo, 40 años, vamos a leerlo, vamos a meditar un poquito en ello y avanzamos otros 40 años. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 29, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que contrató con ellos en Horeb, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y las grandes pruebas que vinieron a vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí, o los que no están aquí hoy con vosotros. Vamos a orar, hermanos, y hablamos de tomar una buena elección. Padre bendito, gracias te damos por la palabra que hemos leído.
Y ahora ponemos el mensaje de esta tarde en tus manos. Que cada uno de nosotros pongamos oído, hagamos caso, prestemos atención a tu palabra, para que la elección que hoy tomamos se refleje en las vidas de nuestros hijos, en las vidas de los hijos de nuestros hijos, Señor, porque generación a generación estás con nosotros, pero generación a generación hay quienes se pierden. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su palabra. Las familias hoy en día, y sobre todo las cristianas, debemos tomar decisiones importantes, no de vez en vez, hermanos. La decisión es cada día. Cada día nosotros dejamos, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, huella. De todo lo que hacemos nosotros, que pareciera a nuestros ojos y en el corto plazo que tiene repercusión o importancia poca, déjeme decirle que tiene mucha. Porque de lo que decimos ahora, o de lo que hacemos nosotros ahora, ¿sí?, nuestras palabras y nuestros actos, después somos recriminados, somos enfrentados, ¿sí?, o somos retados más adelante por otra generación. La semana pasada hablaba yo con ustedes y lo hice más que nada cuando fui a los jóvenes, y yo les decía a los jóvenes que los jóvenes no tienen el derecho, no, ninguno, no tienen la facultad para reclamar a sus padres o decir que hacen según lo que hicieron sus padres en el pasado. Porque la invitación de Dios, y lo podemos ver en Deuteronomio 29, es para la toma de decisiones de todos y en cada momento respecto al pacto que tenemos con Dios. Ahora, el pacto que tenemos con Dios, hermano, para no ir muy lejos, ¿verdad?, de todas las cosas, podemos nosotros verlo primero en 2 mandamientos, que es el de amar a Dios, y amar a Dios es guardar su palabra, y amar al prójimo y amarlo es no hacerle daño. Después este pacto, hermano, se complementa en los 10 mandamientos, que 4 hacen referencia al primero, que es obedecer a Dios, honrándolo como un Dios único, sirviéndole, teniéndole temor, no tomarlo en vano, y respetar o guardar su día, ¿sí?, que para los hebreos y en la ley era el sábado. Jesucristo lo cumplió y nos ha dejado a nosotros el día del Señor, y no por la Iglesia Católica o por la ideología del cristianismo moderno o por filosofías humanas, sino porque el Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Fue un primer día de la semana cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y por eso nosotros guardamos para el Señor el domingo, que es el primer día de la semana. Bueno, gloria a Dios, y qué bueno por aquellos que también guardan el sábado. Qué bueno que lo hacen para el Señor. Es bueno cuando hacemos cualquier cosa para el Señor. Estos 10 mandamientos luego son un pacto tan extenso con el hombre, pero guardarlo y vivirlo, hermanos, acogiéndonos al Señor, trae bendición para nosotros, trae bendición para nuestros hijos. Dejar de amar al Señor, dejar de honrarlo y dejar de bendecir al hombre, y también, ¿verdad?, ser buenos con los hombres, tratándolos como queremos que nos traten a nosotros, trae bendición para nosotros. Y no hacerlo, desde luego que trae maldición, trae consecuencias, trae tribulación a nuestra vida. Dice la Biblia en el versículo número 4, pero hasta hoy Jehová, 29:4 de Deuteronomio, pero dice la Biblia, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora, el Señor pone estas palabras en la boca de Moisés
en la mano de Moisés y nos la da hoy a nosotros. Lo podemos ver más adelante y lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia que la gente oye, pero su corazón está, ¿cómo está el corazón? Dice duro, está el corazón duro. Los ojos cegados, ¿sí? Y los oídos cerrados. Dios nos dice, guarda mi pacto, toma buenas decisiones en tu vida. Y dice Moisés, y el corazón duro, los ojos cerrados, ¿sí? Y los oídos tapados. Creo que ustedes han visto, hermanos, esas imágenes que ya están hasta en los emojis que mandamos ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Los 3 changuitos, ¿verdad? Sí los han visto, uno que está callado, otro que está con los ojos tapados y otro que está con los oídos cerrados, ¿sí? Así es el hombre, así es el hombre. Y el Señor, hermanos, aún así, ¿verdad? Confirma el pacto con nosotros. Ustedes pueden leer, hermanos, porque esta nada más es la introducción, de los versículos 5 y hasta el 9, y la palabra del Señor dice, mira, has andado en un desierto, no has comido pan, no has bebido sidra, no has bebido vino. Allá en Deuteronomio 8 dice la Biblia, anduviste por camino de serpientes, pero la bendición vino sobre ti, tu calzado no envejeció, tu pie no se hinchó, tu vestido no se echó a perder, comiste comida que ni tú ni tus padres se imaginaban, habían visto nunca, y el Señor te ha protegido. Y aquí estamos, aquí estamos. Hermano, usted sabe que por nosotros, por lo que somos, muertos deberíamos de estar, hermanos. Y más aún, si no fuese por la gracia del Señor, muertos, ¿y dónde? Ayer llegué con un señor, le entregué un folleto, andamos evangelizando, y me dice, yo una vez fui a esa iglesia, y me decía, porque yo andaba de ayudante con don Javier, ¿se acuerda, hermano Javier Álvarez? Un señor ya grande de edad, me dijo eso. Yo fui una vez ahí, él me llevó, yo mire, le digo, bueno, tanta gente que nos ha visitado, no recuerdo, le digo, pero muy seguramente, ahora, él no me conocía a mí porque yo andaba con mascarilla y él también andaba con mascarilla, ya nomás le veía los ojos. Y le digo, bueno, y el folletito que llevábamos es el folletito que dice, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Y le digo, ¿y usted sabe a dónde van los muertos? Y me dice, sí, pues van al cielo, ¿verdad? Y entonces, hermano, es lo que enfrentamos nosotros, por la gracia de Dios. Aquellos que, hermano, arrepentidos de corazón, hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, sí, definitivamente vamos al cielo. Pero los que le han negado, hermanos, y sin la gracia de Cristo, nosotros mismos seríamos muertos y estaríamos condenados, definitivamente. Dice la Biblia, yo te he dado oportunidad. Dice el verso 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Y ahí me voy a quedar tantito. ¿Cuántos acá, hermano, sea sincero, por favor, y colabore? ¿Cuántos de ustedes han prosperado en todo lo que hacen? A ver, levante su mano si han prosperado en todo lo que hacen. Bájela. Les voy a corregir, ¿sí? Dios ha prosperado su vida en lo que ustedes hacen. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han prosperado en todo lo que quieren? ¿Cuántos de ustedes no han prosperado en todo lo que hacen? ¿Cuántos de ustedes no han prosperado en todo lo que emprenden? ¿Cuántos de ustedes no están prosperando ahora? Y no levanten su mano, yo sé que todos deben de levantarla, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahí lo dice, hermano, dice, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Guarda lo que la palabra de Dios dice, para que prosperes en todo lo que haces. ¿Quiénes?
las cabezas de vuestras tribus, dice la Biblia. Yo lo pondría así: las cabezas de vuestras familias, los ancianos, los que los gobiernan, los varones, vuestros niños, vuestras mujeres, los extranjeros que moran entre vosotros, dice la Biblia, para que prosperen todos. Antes, hermanos, de llevarlos a dos pasajes que quiero que leamos por ahí, para entrar de lleno en el tema, dice el versículo número 14 dice: no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Entonces, hermanos, esta palabra de Dios, este pacto que Dios quiere hacer con las familias, es para los padres, es para las madres, es para los hijos, es para las hijas, es para todos los que están hoy aquí presentes. Deuteronomio 8. Una familia que hace una buena elección. Usted puede leer, hermano, el pasaje desde el 1 hasta el 18. Yo voy a leer algunos versículos. Dice la Biblia en el verso 8, capítulo 8, verso 1, lo tiene. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Usted puede leer, dice el verso 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobres, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, hermano, este no es el evangelio de la prosperidad, donde decimos que si tú vienes a la iglesia y luego das una ofrenda y te portas bien, Dios te va a dar 2 o 3 casas y vas a ser bien feliz y vas a estar en una alberca bañándote y te vas a ir de vacaciones en un avión que es tuyo. No, esto habla, hermanos, de la prosperidad que Dios da al hombre, dándole sustento y abrigo, y donde al hombre no le falta nada. Pero es una promesa, hermanos, que es condicionada o que es condicional, y la condición es: guarda los mandamientos de Jehová tu Dios. Guarda los mandamientos de Jehová tu Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo número 11? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y dice la Biblia: tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Dice el versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahora, si usted recuerda, hermano, hermana, la semana pasada hablaba yo de cuando comenzamos, ¿verdad?, a obtener recursos que vienen definitivamente de la bendición que Dios trae para nuestras vidas, definitivamente, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Te voy a introducir en la tierra y te voy a dar. Pero lo dice la Biblia: no sea, cuídate, no sea que empiecen a amontonarse sobre ti las riquezas, ¿sí? Y te sacies.
y se enorgullezca tu corazón y de pronto te olvides que es Dios el que te sacó de la casa de Egipto, de la tierra y casa de servidumbre, el que te dio estas riquezas, y vayas a decir: mi poder, mi inteligencia, mi esfuerzo, mis manos, mi sudor, mi empeño me han traído esta riqueza, ¿sí? Y de pronto, hermanos, la vida cristiana empiece a alejarse de nosotros y empezamos a vivir en una vida secular que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque podemos. Hay algunos, hermano, que han sufrido esta tragedia en sus vidas, que pues yo creo que la mayoría aquí, yo cuando le digo a mi señora, a mi esposa, de las pobrezas que vivíamos cuando éramos niños, a veces no me la cree, porque ella definitivamente vivió en escasez extrema. Pero bueno, aquí está mi mamá, ¿verdad? Y mi mamá no me dejará mentir, pero nosotros también nos la pasamos difícil. Yo recuerdo que íbamos con una vecina a ver la tele y llegaba la más grande de ahí de la casa y la apagaba la tele y nos corría, sí, porque no teníamos tele. Teníamos una tele chiquita blanco y negro que luego se descomponía, y para que la arreglaran, ¿verdad? Pero cuando cumplí los 18 y empecé a trabajar, yo creo que lo primero que compré fue una tele, ¿verdad? Una tele a colores, ¿verdad? Grandota. Y ándale, ya teníamos tele a colores. Y luego no pasó mucho tiempo y estaba de moda en ese tiempo la videocasetera, que compré una videocasetera. Y recuerdo muy bien, hermanos, porque aquí está mi mamá. Hice mi cuarto. Compré una cosa, un mueble para la tele, dama, y la tele, y puse la videocasetera, y la cama y todo, arreglé el cuarto. Y luego como a los 2-3 días yo no estaba y que mi mamá saca todo y lo echa para otro cuarto y dice: no, es que este es el cuarto de tu papá. Y yo bien enojado. ¿Sí sabe por qué? Porque yo ya trabajaba, eran mis cosas, ¿por qué me las agarras? ¿Verdad? Yo quería, ¿verdad?, vivir de diferente forma, porque antes no había tenido. Y creo que así pasa, hermanos, muchas veces en las familias, ¿sí? Comenzamos a tener, y luego de pronto, ¿qué pasa? Pues nos olvidamos que es de Dios, nos creemos autosuficientes y decimos: esto es porque yo puedo, esto es porque me estoy esforzando, y nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Josué 24, vaya por favor allí, Josué 24, y quiero decirle, hermano, hermana, que nuestra elección sobre alabar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, andar en los caminos de Dios o no hacerlo, estará la felicidad de nuestras vidas. La felicidad de nuestras vidas. Hay algunos hermanos que escogen mal. Y pasan durante algunos meses y a veces durante algunos años momentos, lo voy a poner así, felices, pero son momentos felices de gozo pasajero, así, de gozo pasajero, una riqueza pasajera, no sé, ¿verdad? Un romance pasajero, una vacación pasajera, y no los lleva a nada, porque cuando termina aquel tiempo que se tomó por una mala elección, lo que viene después es tristeza, es amargura, es soledad. Por eso la Biblia nos dice: escoge. Dice, y voy a leer ahí en el versículo 15, Josué 24:15, la palabra de Dios.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ahí me voy a quedar un poquito. Dios es soberano, y en su soberanía, escúchalo bien, Él nos permite a nosotros una libre elección. Bueno, Dios nos pudo haber hecho robots, ¿sí? Y pudo haber puesto en nuestro cerebro un chip ¿cómo le diré? Un chip de bloqueo, en el que cuando nosotros quisiéramos hacer algo malo, el chip bloqueara. Pero nos ha dado un Espíritu Santo. Yo no sé si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, pero nos ha dado un Espíritu Santo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo nos redarguye para tomar decisiones en favor de Dios. Sin embargo, tenemos ese libre albedrío, que es el derecho de elección libre, y ahora Josué lo expone al pueblo. Déjeme decirle que Moisés, escúchelo bien, Moisés habló al pueblo que salió de Egipto, habló al pueblo que entró a la tierra prometida 40 años después, y 40 años después de ese pueblo entrando a la tierra prometida, ahora Josué habla otra vez a ellos, porque Josué va a terminar su tiempo con el pueblo. Yo me supongo que cuando Moisés habló al pueblo que salía de Egipto, el pueblo no abrió su corazón, no abrieron sus ojos y no abrieron sus oídos. 40 años después, Moisés volvió a hablar al pueblo, a los hijos de aquellos, escúchelo bien, a los hijos de aquellos que habían cerrado su corazón, que habían cerrado sus ojos y que habían cerrado sus oídos. Y yo no sé qué estaba pasando, hermanos, con aquel pueblo. A lo mejor lo mismo que pasa con nuestro pueblo. 40 años después, Josué vuelve a hablarles otra vez y a darles la misma oportunidad con el mismo mensaje. Y les dice: escojan hoy a quién quieren servir. Escojan hoy a quién quiere servir. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan entonces ustedes a quién van a servir. Dice Romanos 14, vaya conmigo al libro de Romanos 14, versículo número 12, dice la palabra de Dios: ¿lo tiene? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y bueno, cuando hablo a las familias, yo puedo decirles, hermanos, hermanos varones, que de la familia nosotros somos responsables y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de nuestra familia. Ahora, déjeme decirle algo también, porque cuando enseñamos tenemos que enseñar completo. No va a llegar usted al cielo, si es un creyente y muere antes del arrebatamiento, dándole a Dios cuenta por su familia en el cielo. O si Cristo viene ahorita, no vamos a llegar al cielo a darle cuenta de nuestra familia. De nuestra familia damos a Dios cuenta acá. Acá es donde damos a Dios cuenta de nuestra familia, los varones. Sin embargo, quiero decirles a las damas, ¿sí?, que dice la Biblia que cada uno da a Dios cuenta de sí. Usted también va a dar a Dios cuenta de sí. Allá en el huerto de Edén, después de que Satanás engañó a la mujer y el hombre consintió en pecar, que el hombre no fue engañado, dice la Biblia, Dios llamó al hombre y le pidió cuentas. Luego llamó a la mujer y le pidió cuenta también a ella. Y también a Satanás le pide cuenta sobre lo que él hace.
Cada uno de nosotros, hermanos, de las elecciones que tomamos, somos responsables. Y la palabra responsable significa responder. Eso significa, cada uno de nosotros vamos a responder a Dios y respondemos a Dios por las decisiones que tomamos y por lo que escogemos para hacer. Ninguno de nosotros, hermano, puede echarle la culpa a los demás. Cuando a Dios le pidió cuentas a Adán le dijo, primero le echa la culpa a la mujer y luego le echa la culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y yo comí. No se libró Adán de la responsabilidad. Lo hizo Dios responsable a él. Y cada varón es responsable de su familia, hermanos. Cada varón. Tú no puedes decirle a Dios, bueno, Dios, la mujer que tú me diste. No, cuando tú la tomaste como esposa, cuando a usted la tomaron como esposa, hicieron un pacto donde ya no son más dos, sino uno, ¿sí? Entonces el varón ahora responde como uno, también por la mujer. No se vale, hermanos, que le echemos la culpa a la esposa. No se vale. Eso no está bien. No, es que esta mujer desobligada, pues anímala, enséñala, castígala, golpéala. Golpéala no. Esa no. No se crea, hermano Heriberto. Eso no va ahí, Ayúdala, hermano. Ayúdala. Es que esta mujer gastalona, administra, hermano. Enséñala a administrar. Es que esta mujer que nomás anda en la calle, échale llave, enciérrala. Bueno, el hombre es el responsable. ¿Qué enseñamos la semana pasada a la mujer? Sujétate. ¿Y qué era sujétate? Agárrate fuerte de él, no lo sueltes. Eso era. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:13, como cada uno es responsable y cada uno responde delante de Dios. Apocalipsis 20:13. Y esto lo quiero enseñar para si hay alguien que no ha conocido a Jesús como su Salvador, que no ha tomado esa sangre para ser hijo de Dios, la sangre de Cristo en la cruz. Dice la Biblia, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De las decisiones que tomemos, hermano, y de lo que escojamos, cada uno vamos a ser juzgados. ¿Y qué cosa, no? Fíjese cómo el juicio de Dios, el otro día veía a un hermano que escribía por ahí, que decía que ninguno de nosotros debemos de juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Así dice un texto en la Biblia, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y él decía, ahí está, hermanos, en la Biblia, nosotros no debemos de juzgarlos, es Dios el que los va a juzgar. Dios es el que juzga todo, sí, definitivamente, pero ha dejado, por ejemplo, en la iglesia, sí, jueces que actúen en favor de él y que juzguen por él. Por ejemplo, la Biblia, allá en el libro de Corintios, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de Pablo le dice a la iglesia, ¿que no están ustedes puestos para juzgar a los que están en la iglesia? Y muchas veces, hermanos, el juicio para los padres viene en la misma casa por los hijos. Así como los hijos muchas veces reciben juicio de los padres en casa. El juicio de Dios viene de muchas formas. Y la cuenta que Dios nos pide viene también de muchas formas, hermanos, en esta vida y en este mundo, para los creyentes. Y para los no creyentes, un día se presentarán delante de Dios
también para ser juzgados. Regrésese por favor, mi hermano, allí a Josué 24. Josué 24. Porque aunque he tocado en alguna otra ocasión este punto, hermanos, cuando hablo acerca o hacia las familias, quiero hacerlo hoy una vez más para que usted que ha oído ya, recuerde, y porque sé que algunos no lo han oído. Josué habla de 3 opciones de las cuales nosotros podemos también tomar opción. Vamos a leerlo. Dice el versículo número desde el 14, Josué 24. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Opción número 1. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, ahí me voy a detener un poquito. Los dioses a los que sirvieron nuestros padres, ¿sí? Yo no he ido muy lejos físicamente hablando para investigar sobre los dioses a los que sirvieron nuestros padres, ¿sí? No he ido muy lejos. Creo que lo que más lejos he llegado es aquí al Tajín, en Veracruz, y viendo las pirámides y viendo los dioses a los que adoraron nuestros padres, porque quiero decirle algo, hermano, hermana. Si usted alguna vez oyó a la abuelita o a la bisabuelita que decía: no, a mí no me van a quitar a mi virgencita o a mi santo, porque fueron los dioses, los santos que me dejaron mis padres. No es cierto, es una mentira. De hecho, creo que la esposa de nuestro presidente, ¿verdad?, estuvo hace unos días allá con el Papa, dándole una carta en la que nuestro presidente le pide al Vaticano que pida perdón a México y a los pueblos indígenas por todas las atrocidades que hicieron, matando tanta gente. Si los aztecas o los mexicas cortaban cabezas para sus dioses, bueno, hace 500 años y de allá para acá, en nuestro país hizo lo mismo la Iglesia romana con los indígenas, y les tumbaron los ídolos para montar otros, ¿no? Acá se adoraba la serpiente, ¿verdad?, como se ha adorado desde la antigüedad, que es Satanás, el diablo, y emplumada, al sol, a la luna, a las estrellas, como dice Romanos 1, lo ha leído, léalo conmigo. Es de los dioses de los que habla la palabra de Dios, a los cuales sirve el hombre hoy en día y a los cuales adora. Romanos 1 dice la palabra de Dios, y muchas veces, hermanos, dentro de las familias este es el problema. Déjeme decirle que yo todavía escucho a algunos de ustedes, ¿sí?, escribiendo por ahí: sí, comadre, sí, compadre. Y yo no creo que comadre, compadre, ¿de dónde viene? ¿De cuál tradición? Ya sé, del bautismo, la confirmación, la primera comunión, o la boda, o el 15 años, etcétera. Pero son tradiciones religiosas. Dice la Biblia, versículo número, voy a leer desde el 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, de Jesús, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre ha escogido honrar y dar culto a lo que Dios ha creado antes que a Él mismo, que es el Creador. Por eso Josué les decía a las familias: escojan ustedes a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, eran ídolos de piedra, dice la Biblia, ídolos de piedra, ídolos de metal, ídolos de madera. Dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan, manos tienen y no palpan. Y luego dice la Biblia: iguales a ellos son los que creen en ellos, así como los que los hacen. O al revés, iguales a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Eso es lo que dice la Biblia. Puede leerlo, Salmo 115, está en la palabra de Dios. Digo, para que no diga que nada más yo lo estoy diciendo. Y si usted lo tiene por ahí lo puede subrayar, ¿sí? Se lo leo otra vez, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Luego, a mí sí me gustaría, hermanos, aquí empezar a poner textos, ¿verdad? No lo hemos hecho, poner textos, ¿verdad? Aquí en el templo. Poner ahí algunos mapas bíblicos u otras cosas, ¿no? Pero luego la gente entra y dice: ¿dónde está su Dios? Dice el verso 2, ¿ya lo leyó? ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y la respuesta es: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de los que habla Josué, de los que habla San Pablo, dice la Biblia, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, ¿sí? Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dice la Biblia que por qué los hombres van a los ídolos si la gloria es solamente para Jehová. A tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Quién nos salvó, hermanos? ¿Quién nos salvó? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién se hizo hombre? Estaba viendo y me aterra no en el sentido de que me da miedo, me aterra en el sentido de lo incomprensible. Hay un muchacho, 15 años, murió hace creo que 18, 17 o 14, no me acuerdo, un influencer, y no sé cuántos años tiene de muerto y su cuerpo no se ha corrompido, ¿verdad? No se ha corrompido. Bueno, primero, Dios no acepta que se adore, que se dé culto o que se honre a alguien fuera de Él. Y dice la Biblia, y lo estamos estudiando en Apocalipsis, lo acabamos de ver la semana pasada, ¿verdad? Que Dios le da en la tribulación poder al diablo para que haga cosas, y al falso profeta también, y le da permiso de que lo haga. Pero también dice la Biblia que en nuestros días Satanás hace cosas que parece que son de Dios, pero no lo son. Y el muchacho lo van a canonizar, o sea, lo van a hacer un santo porque hace milagros.
Y la cantidad de gente, hermanos, arrodillada a los pies, más bien sí, a los pies de la tumba de ese hombre, de ese joven, ¿verdad? Haciéndolo un ídolo, porque eso es un ídolo. Bueno, la Biblia dice, escogeos hoy a quién quiere servir, si a las tradiciones y a las costumbres paganas que van en contra de Dios, las que consumieron las vidas de nuestros antepasados, que les cortaron sus cabezas, que los pusieron a edificar, porque hermanos, usted sabe cuánta gente murió, no dando su vida por el Señor, construyendo esos grandes y enormes templos. ¿A cuánta gente le quitaron su dinero? No, hermanos, cuánta gente murió en la pobreza y en hambre, dando todo lo que tenían para adornar templos dedicados a hombres o a mujeres, porque eso es lo que son los santos y las vírgenes, criaturas, y nada para el Creador. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, en nuestro país, ¿dónde está el templo de Jehová Dios? ¿Dónde está el templo de Jehová Dios? ¿Dónde está la iglesia de Jehová Dios? ¿No? Hay catedrales por todas partes, pero son para Jehová Dios. Bueno, dice la Biblia, escoge hoy a quién quieres servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, a los ídolos, a los amuletos, porque hoy la gente, hermanos, también llegas y tocas y dices, no, es que aquí somos adoradores de la Santa Muerte, aquí creemos en la Santa Muerte, y los hijos igual que los padres, ¿o no? Sí, los hijos igual que los padres. Puedes ver a los muchachillos, a los hijos de los adoradores de la Santa Muerte, que en estos días peligrosos, ¿verdad? Andan con sus cadenas, aquí con la muerte, ¿verdad? O andan aquí con su pulserita de la muerte, y usted sabe a quién van a servir esos hijos en la próxima generación. Van a servir a la muerte. ¿Sí? Los que andan con los brujos, con los hechiceros, los que andan dejando su dinero en las tradiciones viejas, ¿a quién van a servir los hijos? Yo se lo digo porque mis tíos no dejaban cada año de ir al Chorrito, ¿sí? Allá a llevarle, ¿verdad?, su ofrenda a la cueva del Chorrito. Ni saben qué es el Chorrito. ¿Sí saben qué es el Chorrito? Es una cueva que tiene un ojito de agua ahí en Tamaulipas, entrando por el Tomaseño, Hidalgo, Tamaulipas, y es una imagen que se hace ahí en el lodo y que cada cierto tiempo cierran para volverla a hacer. Oiga, pues no se seca una vez el Chorrito, se socó, ya no salió agua, ¿verdad? Entonces se acabó la atracción turística. Iban los tíos y luego ahora los primos. ¿Por qué? Porque las familias escogen a quién quieren servir, y la siguiente generación seguirá escogiendo lo mismo hasta que la familia deje de hacerlo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Busque ahí en Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice la Biblia: Pablo había andado por Macedonia, por Acaya, bueno, lugares de la vieja Europa, ¿sí? Macedonia y Acaya. Dice la Biblia, verso 8, Primera de Tesalonicenses 1, voy a leer el 8 y el 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar a nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabía usted, hermano o hermana, que solamente los que hemos escogido a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
Solamente nosotros somos los que estamos esperando a Jesús. ¿Sabe que los mormones no están esperando a Cristo? No, menos los testigos de Jehová. ¿Sabe usted que los católicos no están esperando la venida de Jesús? ¿Sabe usted que los musulmanes, los judíos, no están esperando la venida de Jesús? No. Dice la Biblia que los que han dejado a los ídolos, ¿sí?, y han optado por escoger al Dios vivo y verdadero, somos los que tenemos esa esperanza, porque dice y esperar, que habla de esperanza, esperar de los cielos a Cristo. ¿Usted a quién va a servir? ¿Escoge servir a los ídolos que sirvieron sus padres? Dice 1 Corintios 12:2. Busque 1 Corintios 12:2. Dice la Biblia. No quiero, hermanos, dice el verso 1, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y eso es lo que pasaba, y lo dice el apóstol San Pablo. Cuando ustedes eran gentiles, ahora la palabra gentil se relaciona con el que es pecador, con el que no ha conocido a Jesús. Dice, cuando ustedes eran pecadores, vivían extraviados, vivían perdidos, como viven perdidos cuando se les lleva a los ídolos mudos. Puede ser, hermano o hermana, puede ser usted que está aquí, que por ignorancia, por tradición, por costumbre, haya estado eligiendo mal. Pero la Biblia en Hechos 17:30, en Hechos 17:30, lo tiene. Voy a leer algunos voy a contarle la historia. Pablo llegó a Atenas, a ese lugar en Grecia. ¿Sabía usted que la mayoría de las doctrinas y dogmas, por ejemplo, en nuestro país, que llegaron a través de España, pero que no son españolas, que vienen desde Italia, son una mezcla del cristianismo que había surgido primero en Jerusalén, que luego se extendió por Turquía, que llegó a Grecia y luego vino hasta Roma, y ahí mezclaron, ¿verdad?, muchas de las doctrinas de los dioses griegos y de los dioses romanos con el cristianismo, y de ahí muchos de los cultos y muchos de los dogmas que ahora se viven en la religión romana, porque así se llama la religión, ¿sí?, Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero cuando Pablo llegó a Atenas, en Grecia, pues la religión todavía estaba muy apartada de esa mezcla, todavía no había esa mezcla. Sin embargo, había muchos dioses todavía allí en Atenas. Y Pablo comienza a predicar, y allí tenían un altar donde había una inscripción que decía: al Dios no conocido, al Dios no conocido, ¿sí? Y como dijo, ¿quién fue el que dijo? Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llega Pablo y le dicen: ¿de qué se trata lo que tú predicas? ¿De qué Dios estás hablando? Y había alboroto porque Pablo hablaba de un solo Dios, pero predicaba a Jesucristo como Dios. Y él dice: yo les voy a hablar de ese altar donde no hay imagen y dice al Dios no conocido. Y él les presenta a Jesucristo, les presenta a Jesús. Pero el pueblo estaba volcado tras los dioses. Ellos escogían dioses diferentes, querían tener muchos. Tenían un Dios del amor, un Dios de la guerra, un Dios del inframundo, un Dios del paso de la vida al inframundo. Tenían un montón de dioses, un montón de dioses. Y Pablo les dice en el verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que es Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, amigo, amiga, usted puede escoger a quién quiere servir. Por ignorancia, los hombres han escogido adorar a otros dioses en lugar de adorar y servir a el Señor. Y Dios dice: yo paso por alto el tiempo de tu ignorancia. Arrepiéntete. Y pasar por alto significa perdonar tu ignorancia. Dice Josué 24: escoge hoy a quién quieres servir. Si a los dioses a los que sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río. Viene lo segundo, hermano, y creo que aunque lo primero es interesante, tal vez la mayoría de los que estamos acá vamos a ser retados, ¿verdad? Y las familias, acerca de esta segunda opción. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y se lo pongo así. El pueblo venía de un pueblo, de una tierra llena de dioses, la tierra de Egipto. Dioses que se convertían en animales, donde por medio de ritos pasaban de el mundo al inframundo y bueno, un montón de cosas, ¿sí? Pero ahora habían llegado a otra tierra, a la tierra de los Baales, ¿sí? A la tierra de otros dioses diferentes a los que habían vivido sus padres. Y creo, hermanos, que nosotros hoy en día estamos en la segunda opción, en los dioses de las personas que nos rodean, de los pueblos entre los que vivimos, dioses que pueden ser deportistas, que pueden ser actores o artistas, dioses que pueden ser influencers, y estoy hablando a los jóvenes, creo que me entienden, ¿sí? Pero también dioses como el carro, la casa, el trabajo, la cartera, etc. Bueno, yo creo que entre nosotros la mayoría de esas cosas no se dan, pero pueden darse. Y la Biblia dice: ¿a quién quieres servir? ¿Quieres servir a los dioses de los lugares en los que habitas? Los dioses de este mundo, los que nos consumen, los que nos atrapan, los que nos seducen, que son sensuales, que son carnales. ¿Qué dice Colosenses 3? Colosenses 3. Voy a leer los versículos 5 y hasta el 10. Colosenses 3, 5 al 10. Dice la Biblia. Yo creo que aquí, hermano, en este segundo punto, cada uno tiene su santo, por así decirlo, ¿verdad? Cada uno tiene su Dios de los lugares en los que habitamos. Pero dice la Biblia, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese usted, para algunos su Dios es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Dice que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, el castigo de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, está hablando a aquellos que han vivido en estas circunstancias o en estas situaciones de tener ídolos de la carne, ídolos personales,
¿sí? Sus imágenes, sus estatuas o sus amuletos muy, muy personales, pero que te desvían de Dios y te alejan de Él. Dice el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, maldiciones de vuestra boca. La mentira, dice, no mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Dice la Biblia, vete despojando de tus dioses carnales, vete despojando de ellos. No te sirven, te desvían del Señor, te corrompen. A lo mejor, hermano, nosotros vivíamos entre unos dioses y fuimos libertados y pasamos a la vida nueva en la nueva tierra. Hemos sido hechos hijos de Dios y salvos. Pero dice la Biblia, tú vivías en otro tiempo entre esos ídolos y ahora los vuelves a traer a ti. Hermano, hay gente que dice y se aferra y se agarra. Dice que yo soy así. Es que a mí nadie me va a cambiar. Es que a mí me gusta ser así. No, no es que sea así. Es que tiene prácticas que están arraigadas en su corazón y es como si se adorara, si se alabara a sí mismo. Y hermano, hoy en día la autoidolatría entre el pueblo, entre el mundo en que vivimos, es un ídolo y es una práctica muy común, la autoidolatría. Ya que nos enseñan que quiérete a ti mismo, bueno, debemos de amarnos, sí, claro que sí, pero en el sentido egoísta, en el sentido de que te importe poco lo demás. ¿Qué dice Primera de Juan 2? Primera de Juan 2. Y voy a leer los versículos 16 y 17. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, se no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este tipo de ídolos en los pueblos en los cuales ahora vivimos, en los siglos en los cuales, o en el siglo en el cual estamos ahora, va pasando, así como va pasando la consola de videojuegos, ¿sí? Que cuando yo era un niño era el Atari, y ahora no sé en cuál va, ¿sí? Y muchos están frente a ella y la idolatran y le dedican todo el tiempo de su vida. Así pasaron en nuestro tiempo también los santos, ¿sí? Yo me acuerdo que al último al que me hinqué, mi mamá me obligó, aquí está ella, era un San Martín de Porras, un negrito, ¿verdad, madre? Él lo tenía el negrito, y todavía después de muchos años de cristianos, mi mamá lo tenía en el ropero, y abría el ropero y se le hincaba ahí, ¿verdad? En el ropero, ¿verdad, madre? Lo quebró y lo tiró, dice, sí, pero primero se consiguió un San Francisco de Asís, ¿verdad? Y tuvo también, ¿qué otro tuvimos en casa? San Francisco, San Martín de Porres, San Martín Caballero, ¿sí? Y así fue pasando, en el tiempo. Y el último es el San Judas, pero ya hace como 2 años que no veo yo mucho movimiento, no sé si ya salió otro nuevo. Los ídolos pasan, hermanos. Todos los ídolos pasan. Va cambiando con el tiempo, va cambiando con el tiempo. Y también la idolatría personal va cambiando con el tiempo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, y no voy a tomar el texto de Pablo, no, mejor no. Corría como niño, jugaba como niño. Cuando fui joven, hacía los mismos retos que los jóvenes hacen hoy, y no hacía 25,
Mi mamá me regañaba porque hasta que no completaba las 200 lagartijas no me paraba. Y me aventaba mis 1500 abdominales. Y mi mamá me regañaba, pero y luego brincaba para pegarle al techo una patada. ¿Sí? Y mi mamá enojada, ¿qué estás haciendo? Me vas a tirar los tendederos, porque colgaba cosas en los tendederos. ¿Sí? Y corría y jugaba. ¿Pero qué creen? El tiempo pasó. Porque el tiempo pasa y ya no puedo yo idolatrar mi cuerpo. Ya no. Se acabaron los tiempos de juventud. Y jóvenes, los tiempos van pasando. Y a lo que servimos, sea nuestro cuerpo, sea la muchacha, sea el carro que tenemos, sea lo que poseemos, pasa. Y sus deseos, o sea, los deseos de tenerlo también. Dice la Biblia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Y es el consuelo de muchos viejitos, hermanos, la palabra de Dios. Y está siempre ahí. ¿A quién quieres escoger tú para servir? ¿A los dioses a los que sirvieron tus padres? ¿A los dioses de este mundo? ¿O la tercera opción? ¿Qué dice Deuteronomio 24? Deuteronomio 24. ¿Lo tienen? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice la Biblia, serviremos a Jehová. Déjenme leerles los versículos 25 al 28 y luego el 31. Dice la Biblia: entonces Josué hizo pacto, así como 2 veces lo hizo Moisés, con el pueblo el mismo día, y les dio los estatutos y las leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras. Ahora, hermanos, si yo le pregunto a usted, hermano varón, si yo le pregunto a usted, hermana, si yo le pregunto a los jóvenes, si les pregunto a las señoritas que están hoy aquí presentes, ¿a quién quiere servir? ¿A los dioses a los que sirvieron nuestros antepasados? ¿A los dioses que ahora dominan sobre este mundo? ¿O a Jehová, nuestro Dios? ¿A quién escoges? ¿A quién escoges, hermano? A ver, hermano, hermana, dime tú a quién escoges. ¿A quién? Quiero oírlo. ¿A quién escoges? ¿Qué indecisión la de usted? ¿Qué indecisión la de usted? ¿Cuántos dijeron a Jehová? ¿Sí dijeron van a servir a Jehová? ¿Colabora? ¿Sí? ¿Va a servir a Jehová? ¿Seguro que sí? ¿Sí? Déjame decirte que en el versículo 26 dice la Biblia: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí que esta piedra nos sirva de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Déjeme leerle, mi hermano, verso 16. Dice la Biblia en el verso 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Dice el 19: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no,
sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos, testigos somos. Josué tomó la mejor decisión, no solamente para él, también para los suyos. Yo preguntaba el otro día, hermanos, ¿cómo quiere ver a la siguiente generación? ¿Dónde quiere ver usted a sus hijos en la siguiente generación? ¿Dónde quiere ver usted, si Cristo no viene antes? Yo espero que Maranata, que Cristo venga. ¿Dónde quiere ver a sus hijas, a sus hijos en la próxima generación? ¿Arrastrándose en los pecados de este mundo, sirviendo a los dioses de este mundo, o sirviendo a Jehová? ¿Dónde los quiere ver usted? Josué no individualmente, no de forma personal, sino que en familia. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algunos inteligentes gramáticos que dicen: se escribió mal porque se debe de escribir en mi casa y yo. Pues sabe varón, sabe hermana que si no hay varón, sabes joven que si no hay padres, tú tienes que estar primero, tú tienes que ir delante. Yo, primero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él lo escribió en un libro, ahí lo firmó y ahí lo cumplió. Termino, hermanos, concluyo. Haz una buena elección. No te quedes en lo que hicieron tus padres, en lo que hicieron tus abuelos, en las decisiones que ellos tomaron. Dios te da la libertad de escoger, escoge bien. Vamos a ver. Señor, gracias te damos, Padre, porque tu palabra está con nosotros, que nuestra iglesia, nuestras familias, las presentes, también las ausentes, puedan tomar buenas, las mejores decisiones. Que no seamos egoístas y nos autoidolatremos. Que no cerremos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra y a tu voluntad. Que cada uno escojamos ir adelante sirviéndote a ti. Y te pido que si hay alguien, Señor, que tiene su corazón hoy, Padre, pues dividido sobre lo que tiene que escoger, que le ilumines, que le fortalezcas, que le des la fuerza y la voluntad para escoger, buscarte a ti. Gracias, Señor, en tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios bendiga su palabra. Espero yo que pueda cada uno de ustedes llevar bendición hoy a su hogar.